¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos en ABC Noticias del canal 28. Hoy, como nunca, es muy importante que todos conozcamos lo que se está realizando en materia legislativa en el Congreso de la Unión, porque se están tratando temas de vital importancia y trascendencia para todos nosotros, después de que se han dado las reformas constitucionales, estas modificaciones a las decisiones supremas que se incorporan en la Carta Magna. Pues ahora viene lo que significa la reglamentación de las mismas, y como ciudadanos que nos impacta todo lo que se vaya a hacer en el seno precisamente de este Congreso, debemos estar pues bien informados por el derecho que tenemos a hacerlo. Por eso hemos acudido constantemente al senador de la República, Javier Corral, quien nos ha acompañado precisamente para informarnos de qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión, específicamente en este caso en la Cámara de Senadores a la cual él pertenece. Javier, como siempre, muchas gracias por estar aquí en el Canal 28. Al contrario, Sergio, pues un gran gusto estar de nueva cuenta aquí en Canal 28. Hemos insistido, Javier, en que estés muy seguido con nosotros porque son tiempos verdaderamente especiales, son tiempos sensibles porque se están dando estas reformas, pues que es el parámetro de lo que va a suceder en materia jurídica en esos temas durante pues, los próximos años, quizás décadas. Y ahí nos debemos de regular ese comportamiento todos. Por eso es importante que sepamos paso a paso qué está sucediendo. Se ha aprobado en el ámbito del Senado reformas en la materia político-electoral. Yo quisiera preguntarte en qué punto vamos de esta reforma político-electoral, cómo se ha reglamentado lo que se ha hecho en la materia constitucional. Pues en primer lugar yo soy el agradecido de la oportunidad que significa el que a los chihuahuenses en distintas partes del estado les podamos informar de manera directa sobre los contenidos de estas reformas que son muy importantes en distintas materias. Ahora acabamos de terminar la reglamentación de la reforma constitucional en materia político-electoral, pero solo en la parte relativa a la materia electoral, porque esta reforma constitucional incluyó otras figuras muy importantes en materia de independencia del Ministerio Público, la autonomía del Coneval, se han incorporado nuevos mecanismos de control parlamentario para la ratificación de funcionarios públicos, se creó una Fiscalía Nacional Anticorrupción. Ahora lo que hemos visto es fundamentalmente la reglamentación de la parte electoral, lo que tiene que ver con la organización, el funcionamiento de las autoridades electorales y la organización de los procesos electorales. Y acabamos de aprobar 3 leyes de carácter general. Una ley general de procedimientos de instituciones y procedimientos electorales, una ley general de partidos políticos y una ley general de sistema de medios de impugnación. En estos momentos, cuando dices acabamos de aprobar, ¿estás hablando como Cámara de Senadores o ya como Congreso? Ya como Congreso de la Unión, porque se convocó a un periodo extraordinario de sesiones esta misma semana que concluye. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de los Diputados conocieron de los dictámenes que presentaron las Comisiones Unidas y se aprobaron ya en ambas cámaras los 3 cuerpos normativos de carácter general. ¿Esto ya es ley? Todavía no. ¿A partir de su publicación? Falta el paso en el que el presidente de la República promulga la legislación, ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí cobra vigencia todas las nuevas normas y empieza prácticamente un nuevo modelo electoral en México. Incluso debo decir, las elecciones habrán de verificarse el próximo año un mes antes, debido a la reforma constitucional que adelantó la celebración de las elecciones al primer domingo de junio, y eso hace que haya un corrimiento de muchas etapas, incluido el inicio del proceso electoral. ¿Estamos en tiempo y forma de la publicación y entrada en vigencia de las reformas electorales un año antes de su inicio? Sin duda, estamos
cumpliendo los plazos establecidos, los límites constitucionales, sobre todo porque hay un transitorio en esta legislación que por esta ocasión el proceso dará inicio el 1 de octubre, precisamente para liberar la regla constitucional que prohíbe realizar reformas electorales relevantes 3 meses antes de que inicie un proceso electoral. La única excepción que no es viable que se dé sería un posible veto del presidente, pero lógicamente eso no sería contemplado. No, porque el PRI ha concurrido con su voto en las 2 cámaras a aprobar la reforma. Hemos sido parte de la negociación, los 3 partidos políticos. Hubo una mesa central de negociación donde participamos senadores del PAN, del PRD y del PRI, y asumieron todos los acuerdos, y fundamentalmente, hay que decirlo con toda claridad, uno de los actores fundamentales de esa mesa de negociación fue el gobierno, el Ejecutivo, con una permanente participación tanto del consejero jurídico, del presidente de la República, el licenciado Humberto Castillejos, como del subsecretario de Gobernación, el licenciado Felipe Solís Acero. Claro. Por lo tanto, el consenso político pues está logrado. Lo nuevo de este modelo no significa necesariamente que sea lo mejor. Hay cosas novedosas que van en contra muchas veces de lo que ya está establecido. Este nuevo modelo en verdad es muy favorable con respecto a lo que existía anteriormente. Se logró los propósitos, a las expectativas que se tenían con la reforma constitucional. A ver, yo creo que tenemos que ser muy francos, muy claros en el balance. No estamos ante una gran reforma electoral, yo no lo podría afirmar. Históricamente no representa un avance más que en otros periodos de transformación político-electoral en México. A ver, yo sí creo que estamos ante una legislación que dotará a los ciudadanos de mejores instrumentos y mejores condiciones para la equidad de las contiendas electorales y para la fiscalización de los gastos de los partidos y para el cumplimiento y respeto de los derechos de los militantes del sistema de partidos. A ver, sí creo que hemos obtenido logros y avances. Yo no voy a desconocer eso, porque además pues he sido parte de la mesa de negociación de casi 1 mes y medio, en donde tuvimos muchísimas reuniones de trabajo, de negociación, de argumentación, contraargumentación. Pero yo sí creo sinceramente que estábamos obligados a desarrollar y a concretar, a resolver las cosas de mucho mejor manera. Pues es muy difícil en una pluralidad que uno logre todo. Además, pues, el PAN no tiene los votos, digo, nosotros somos 38 senadores, el PRD tiene 22, ni siquiera PAN-PRD pudiéramos decir tenemos una mayoría en el Senado. Y luego a veces hasta al interior de los partidos hay una serie de dificultades, de divisiones, de puntos de vista diferentes. Pero sí creo que estamos ante una legislación que mejorará las condiciones de la competencia electoral y sobre todo, porque este fue uno de los objetivos de la reforma constitucional en materia electoral, sí va a cumplir uno de los propósitos, que fue el de sacar a los gobernadores de los estados de la intervención directa, ilegal, indebida y a veces inmoral de la organización, definición y sanción de los procesos electorales. Porque frente al desarrollo que la democracia en el país tuvo y la manera en que avanzaron las instituciones y los procedimientos electorales en lo federal, en los estados tuvimos una regresión autoritaria brutal, hay que decirlo con toda claridad. Quedamos en manos de los cacicazgos de los gobernadores que tenían su mano metida no solo en el proceso electoral, en el Congreso del Estado, en los medios de comunicación, en los organismos empresariales, en los tribunales electorales. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, el gobernador del estado, hasta en la ubicación de casillas se metió en el proceso pasado. Y este fenómeno de intervención de los gobernadores, este fenómeno caciquil
de organización de procesos electorales generó que planteáramos un nuevo modelo electoral. ¿En qué consiste fundamentalmente el nuevo modelo? Pues que ahora vamos a tener una autoridad nacional en materia electoral que podrá organizar no solamente las elecciones a nivel federal, sino que también podrá organizar las elecciones locales cuando se den algunos de los supuestos previstos en la ley, porque la ley general le reconoce al INE, Instituto Nacional Electoral, 3 grandes facultades. ¿Y esto no va en contra de aquellos principios de no centralizar muchas veces la función pública y al contrario, ir delegando responsabilidades o descentralizar el hecho de que ahora sea un instituto el que tenga la responsabilidad nacional en materia electoral? No, yo no creo en ese argumento. Respeto mucho a quienes creen que este modelo nacional electoral puede llegar a vulnerar la soberanía de los estados, que dicen que es no reconocer la madurez y desarrollo político democrático en las entidades federativas. Pero pues a mí me parecen esos argumentos de una ingenuidad brutal, como si creyéramos realmente que en los estados funciona la división de poderes y el gobernador se comporta como el jefe del ejecutivo. Y eso no es cierto, pues eso es una mentira. Partir de un diagnóstico como ese, pues es realmente contarnos mentiras a nosotros mismos. Controlan todo, se comportan como caciques de viejo cuño y quieren intervenir en la vida pública y hasta privada de los organismos de la sociedad. Entonces, y con este nuevo modelo prácticamente se contiene esa situación. Yo creo que este modelo va a atajar mucho esa intervención. No la va a acabar, pero va a atajarla mucho, porque el INE va a tener posibilidades incluso de atraer total o parcialmente los procesos electorales locales. ¿En qué condiciones? En las condiciones en donde se demuestre la vulneración de principios de imparcialidad, de objetividad, de profesionalismo, de equidad electoral, en donde con toda claridad demostremos que no existen las condiciones políticas, ni siquiera materiales, humanas, para la realización de esos comicios. ¿Antes o durante el desarrollo del comicio? Bueno, cuando sea antes, tendrá que ser de manera total. Y por supuesto, antes de iniciar el proceso electoral en un estado, deberán evaluarse esas condiciones y hacerse esa solicitud de atracción, y en todo caso tendría que ser antes. Por eso peleamos mucho que no solamente fuera total la facultad de atracción, porque eso iba a ser muy complicado. Es un supuesto muy difícil, sobre todo porque se requiere que se dé antes de empezar un proceso electoral. Yo digo que cuando ese supuesto se dé, pues es que además de atraer el proceso, pues va a haber caída del gobernador, ¿no? Pues se supone que ahí ha desaparecido en términos reales los poderes de un estado. Que haya delitos electorales de por medio. Y que haya conductas muy graves en términos de la actuación de un gobernador. Yo por ejemplo, creo, Chihuahua tiene muchos elementos, tiene muchas condiciones para que los procesos locales puedan ser atraídos por el INE de manera completa. Las condiciones en las que se genera acá la intervención del gobernador en los procesos electorales, pues es documentada, está a la luz pública. ¿Y quién estaría legitimado para invocar esa situación? ¿Los partidos? Los consejeros, ¿la sociedad? Los consejeros electorales, obviamente no solamente los partidos van a solicitar a los consejeros electorales, sino muchas organizaciones de la sociedad podrán hacer llegar a esos consejeros sus preocupaciones, sus inquietudes, y a partir de una propuesta de los consejeros electorales, el INE determinará si lo atrae o no. La que a mí me parece realmente muy importante es la facultad de atracción de manera parcial, porque esa sí se puede dar durante el desarrollo de un proceso local. Va uno evaluando el desarrollo de ese proceso y el INE podrá asumir actividades directamente del órgano electoral local, del OPLE, o podrá atraer casos o partes del proceso electoral. Por ejemplo, cómputo y escrutinio de la votación. Y la puede atraer. Por supuesto, también hay una serie de supuestos previstos en la ley para desarrollar esa facultad de atracción. Entonces podrá asumir actividades de los órganos locales,
podrá atraer funciones, partes del proceso, y podrá delegar también el INE. Facultades que tiene el INE podrá delegarlas en órganos locales cuando el proceso sea a la inversa. Esto es, cuando realmente en los estados se produzcan condiciones tan evidentes y tan claras de equidad, de profesionalismo, de eficacia, de recursos materiales, humanos, etcétera, que hagan que los órganos locales sean los encargados de eso. Porque no se trata de castigar el desarrollo democrático local, de lo que se trata es de exhibir el mal desarrollo político local y de premiar o de reconocer, mediante la delegación de funciones del INE, a aquellos estados que se coloquen a la par del método democrático. ¿Y esa intervención se da estrictamente durante la campaña, es decir, en la contienda entre partidos, o también en las precampañas, en la contienda interna de cada partido? Bueno, eso ya es materia de otra ley que aprobamos. También hay la participación de las autoridades electorales en lo que son la organización de contiendas internas. Pero el proceso electoral comprende las 3 etapas, Sergio. Un proceso electoral en conjunto contempla la etapa de precampaña, intercampaña, este lapso comprendido entre el fin de las precampañas de los partidos y el inicio de las campañas constitucionales. Entonces son precampañas, intercampañas y campañas constitucionales. En todo el proceso se podrá verificar la asunción de facultades, la atracción y la delegación. Y obviamente las que per se el Instituto Nacional Electoral va a desarrollar. Por eso fue muy importante en la negociación, y ahí nos estuvimos un buen rato, en la definición del objeto de la ley. A partir de que definimos el objeto de la ley, pues pudimos hacer una distribución de competencias, de facultades entre el INE y los órganos locales, y pudimos generar realmente un mandato general, porque hicimos una ley general. Los estados van a arreglar su legislación y sus constituciones a la ley general. Podrán ir hacia arriba, ensanchando los criterios, no podrán ir en contra de la legislación que hemos aprobado en estos días en el Congreso de la Unión. Esto quiere decir que a partir de las elecciones del 2015 ya hay, en base al nuevo modelo electoral, federales y locales. Toda la legislación electoral completa ya aplica para las elecciones del 2015, por supuesto las federales y las concurrentes, las que van a ir a la renovación de varias gubernaturas. Vamos a tener 14 gubernaturas en juego. Aunque no haya habido la modificación a las leyes electorales estatales. Va a haber una homologación, un sistema de homologación de la legislación estatal. Eso se producirá en los siguientes días y semanas. Recuerda que estamos en tiempo todavía de hacerlo. ¿También están con el periodo de 3 meses antes? Sí, claro. Sin embargo, lo digo con toda claridad, esta ley, aunque las legislaturas de los estados no homologaran sus leyes, lo que va a mandar es la ley general que acabamos de aprobar, porque esa es la jerarquía del orden jurídico en nuestro país. Pues uno de los temas más sensibles también es la cuestión del financiamiento, de la fiscalización. Yo quisiera que después de esta pausa, Javier, señor senador, nos hablara. Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Regresamos. Estamos platicando con el senador de la República, Javier Corral, sobre las reformas en materia político-electoral, y nos acompaña aquí en los estudios del Canal 28. Indudablemente un gran tema esto del financiamiento, de las auditorías, de la fiscalización, en un momento dado del prorrateo. Son temas que fueron de gran debate al interior del Congreso y de las respectivas cámaras. ¿Tú qué visión nos puede dar de cómo quedó la legislación? Mira, yo creo que este es un tema que tuvo avances en términos de una mayor fiscalización tanto del gasto de los partidos políticos, en términos de su gasto ordinario, sus fuentes de financiamiento, como en materia de gasto electoral. Yo me quedé en este tema con un
sabor amargo en uno de los temas que para mí eran cruciales y que era una debida clasificación del gasto de las estructuras electorales, las que los partidos usan y contratan en el desarrollo de las campañas y para la jornada electoral, de tal manera que se pudiera clasificar dentro del gasto de campaña. Pero no, se ha mantenido como un gasto ordinario. Es cierto que ahora hay una obligación legal para identificarlo en una bolsa por separado, y por lo menos esto nos va a permitir darle seguimiento puntual al monto, lo va a transparentar. Pero yo creo que está aquí uno de los gastos más altos que usan los partidos políticos en las campañas y que además es uno de los mecanismos de simulación para la promoción del voto y la compra del voto. El PRI dice que ellos usan esa estructura electoral para la defensa del voto, pero nosotros decimos que la usan para comprar el voto. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Claro. Entonces, esto no avanzó, se quedó dentro de gasto ordinario. Avanzaron otras formas de fiscalización de partidos políticos. Yo te puedo decir que ahora tenemos un procedimiento mediante el cual el INE va a seguir la fiscalización muy puntual del gasto de los partidos. Hay prohibiciones muy claras de las fuentes de financiamiento a partidos políticos, de cuáles están prohibidas. Hemos logrado incorporar expresamente la prohibición del financiamiento por parte de sindicatos a través de un concepto que hemos colocado en la ley, que es de personas morales. No hay posibilidad alguna de que personas morales puedan financiar a partidos políticos. ¿Y qué antecedentes hay de que sucedía lo contrario? Bueno, están los casos del Sindicato de Petróleos Mexicanos, un caso de los más sonados en la historia de México y de los más documentados y comprobados. El desvío del sindicato petrolero de recursos públicos a la campaña del entonces candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Pero también hubo un caso, siendo honestos en el planteamiento, que fue también muy sonado, que le llamaron los amigos de Fox, en donde la figura de personas morales aparecían como mecanismo de financiamiento. Hoy hemos atajado varias de estas fuentes de financiamiento. Hay un mejor sistema de fiscalización, debo decirlo. Hay varios capítulos en términos de colaboración entre las autoridades y el sistema de inteligencia financiera del país, con facultades para el Instituto Nacional Electoral, incluso para solicitar el seguimiento de operaciones relevantes en efectivo. Hay pues varias normas que se han incorporado y una que creo que quedó, por supuesto, mucho mejor que como estaba, es esto que tú has mencionado, esta polémica figura del prorrateo. Esta figura estaba contemplada en un reglamento del Instituto Federal Electoral, del anterior IFE, y los partidos políticos tenían en esa figura, y sobre todo en la distribución que estaba planteada, un mecanismo de simulación para repartir el dinero de las campañas de una manera absolutamente simulada. ¿Por qué no das un ejemplo de cómo se manejaba esta simulación? Por ejemplo, yo impugné, como tú sabes, no sé si se sepa, pero yo presenté en el Instituto Federal Electoral un recurso de impugnación a los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Yo soy representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE por parte de las bancadas del PAN. A mí me nombraron los diputados y los senadores representantes. Y en función de eso yo discutí el tema de los gastos de campaña de Peña, porque resultó que Peña no rebasó ningún tope de campaña cuando vimos la campaña multimillonaria que hizo, porque sus gastos se los prorrateó a 300 candidatos a diputados y a 64 candidatos a senadores. ¿Sí? O sea, que ellos gastaron un poquito, por decir de alguna manera, se contabiliza poco, y el resto a los demás. A los demás. A ver, en realidad los gastos de campaña de Peña los dividieron
hay que plantearlos así, entre 365 candidatos, en donde él era uno más. ¿Por qué? Porque veíamos muchas carteleras, Peña sí cumple, y Peña sí cumple, y luego abajo decía, vota por los candidatos a diputados del PRI. Y ahí estaba el Y entonces decían, ay, ahí están las campañas de los diputados del PRI, o decían, o aparecían Peña, y luego vota por los candidatos del Partido Verde Ecologista de México. Y bolas, a distribuir no solamente entre los candidatos del PRI, sino también con los del Partido Verde. Entonces, un esquema de prorrateo falso, una simulación. Pues ahora hemos buscado, yo estaba por eliminar esa figura del prorrateo. Sin embargo, a mí me convenció un argumento. Efectivamente, hay momentos en las campañas en las que tú compartes publicidad con el candidato a diputado, el candidato a presidente municipal, y que realmente pues, aparecen los dos, ¿no? Y fortalece la campaña una claro, u otra. ¿No? Y se ayuda mutuamente unos con otros, ¿no? Hay candidatos sombrilla, ¿no? Y bueno, a veces esos son aprovechados. El propio López Obrador, hay que recordar que toda la publicidad de los candidatos a diputados y senadores era con él, ¿no? Estaban los dos en una fotografía. Bueno, hay muchos que se cuelgan de los candidatos y hay otros candidatos que comparten su fuerza. Bueno, ahora el prorrateo tendrá 12 supuestos que impactarán directamente sobre los candidatos que aparezcan en la publicidad. Habrá un 50% de prorrateo en términos de publicidad genérica, pero genérica es por partido. Es mensajes de PAN, en donde va para todos. Y habrá otro porcentaje que tiene 12 supuestos, en el que si va el candidato a la presidencia de la República, un senador y un diputado, pues al candidato a la presidencia se le va a impactar el 40% de ese gasto, al senador el 30% y al otro candidato el otro 30%. Ya concretaron mediciones para que no quede a discreción de una interpretación. Concretamos los supuestos que se pueden dar, les pusimos porcentajes, pues para que la distribución sea más objetiva y realmente haya una contabilización de gastos de campaña, pues mucho más, más precisa. Y en un momento dado el reto no estaría más que en el gasto, que lógicamente se tiene que cuidar, en la fiscalización de esos gastos. Pues ahora tenemos mejores medidas de fiscalización. Debo decir que hemos cambiado incluso los tiempos para el informe de la fiscalización. Y sobre todo porque hemos atajado todas estas campañas basadas en la entrega de utilitarios. No sé si sepas que se restringió casi al 100% el uso de utilitarios como entrega o mecanismos de propaganda de las campañas, que es la entrega de materiales. Pues te entregan desde máquinas de coser, láminas, cemento, de todo. ¿Eso ya no va a poder ser? No, eso está prohibido ya. Ya está prohibido. Absolutamente prohibido. Bueno, y en cierta manera esto no impacta a la economía. Los beneficios indirectos que podría tener la población, porque dice, bueno, pues están gastando mucho dinero, que gasten cuando menos y que nos traigan una despensa. Y aquí el reto es, pues yo voto porque quiere, pero qué bueno que ya me trajeron la despensa. Pues sí, nosotros en el PAN teníamos una frase en campaña que decía, acepta lo que te dan, pero vota por el PAN, ¿no? Pues. Ahora, es muy triste reconocer que en términos de una situación económica y de la desigualdad social que vive el país, las campañas electorales sean la ocasión para generar algunos bienes materiales para las gentes más pobres, para las personas más pobres. Pero esto es absolutamente indebido. Claro. Es absolutamente, no solamente ilegal, sino inmoral. Basar las campañas políticas como un mecanismo de redistribución de la riqueza o de fomento de la economía. Y en un momento dado no es más inmoral o más indebido, Javier, los miles de millones de pesos que se gastan en las campañas, porque estamos hablando de que toda esa bolsa, cómo la coordinamos, cómo la fiscalizamos, que el problema no es en sí la bolsa. Es la bolsa, pero ojalá fuera solo la bolsa. El gran problema de las campañas políticas en México es que hay una simulación en el tope de gastos de campaña. Si fuera solo los topes, estaríamos en el
promedio internacional de lo que cuesta un proceso electoral y un sistema de partidos. El gran problema de nuestro país es que no tiene enllene, como se dice, ¿verdad? Es un tonel sin fondo y las campañas tienen muchos mecanismos de simulación. Por eso había que atajar primero la fiscalización. Mira, yo estoy seguro que si funciona la fiscalización, los propios recursos destinados a los partidos políticos van a tener otra eficacia y podrían incluso llegar a ser reducidos. Te lo digo sinceramente. Yo creo que ahí estaba el reto importante. Se logró avanzar. Yo creo que el tema de fiscalización es un tema que se colocó como uno de los asuntos centrales de la oposición, tanto del PAN como del PRD, y que se han atajado fuentes de financiamiento privado que distorsionaban mucho la equidad de las contiendas o de la competencia electoral. ¿Cuál fue el tope? ¿Cuánto se gastó en la elección federal pasada en México? ¿Cuántos miles de millones de pesos? Nosotros creemos que se gastaron 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos. Eso desde el punto de vista de un tope... No, pues se pasaron... ¿En realidad cuánto sería? Sí, no, se pasaron como... Yo creo que Peña se pasó 3 veces el tope de la campaña. ¿A tal extremo? Sí, claro. Sí, a ver. Por ejemplo, el tema del prorrateo de Peña Nieto es ridículo. Yo no sé por qué el IFE lo absolvió de manera irresponsable. Un acto del Estadio Azteca, un cierre del Estadio Azteca, en términos reales a la campaña de Peña Nieto, le salió en 100,000 pesos. 100,000 pesos. La canción del Recodo, la de ¿cómo se llama? El verdadero, el bueno. No. El director de la... No estoy muy bueno en la... ¿Qué pasó, maestro? En la onda grupera. Sí, no estoy muy bueno en ese tema. Creo que le salió a 5,000 pesos la canción, ¿no? Ajá. Porque la distribuyeron, el acto de cierre del Estadio Azteca, entre todos los candidatos que asistieron. Pues asistieron todos, los candidatos a senadores, a diputados federales. Entonces dijeron, que es el cierre de Peña, lo vamos a distribuir entre 365 candidatos. O sea, ¿no? los millones que pudo haber costado, le costó a la campaña específicamente de Peña 5,000 pesos. Y yo dije bromeando, bueno, les aceptamos la fórmula de la distribución de recursos, nada más demuéstrenos que por lo menos habló unos 3 o 4 segundos cada uno de los candidatos Pues que sí. asistieron, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que esto sí se ha atajado, ahí estamos avanzando. Es que muy ofensivo, ¿no? Tantos Mira, gastos, tantos miles de millones de pesos que se gastan en unas campañas cuando vemos los niveles de pobreza, de marginación que hay en nuestro país. En sí mismo, bien gastados o bien fiscalizados, son cantidades ofensivas. Sí, son cantidades muy altas. El sistema democrático mexicano colocó ese nivel de recursos, hay que decirlo con toda claridad, no solo para la promoción de las campañas electorales, lo colocó también para el cuidado, la protección, la vigilancia del sistema electoral, ¿no? Entonces se tuvieron que contratar una enorme burocracia partidista para el seguimiento del Registro Nacional de Electores, para la defensa del voto. A ver, hay una cosa que a mí todavía me sigue, que me sigue generando una consternación ciudadana, digo, no como político, ¿no? El que en México, cuando un partido sabe que no tiene un representante en esa casilla, me refiero a la oposición, tiene la absoluta certeza de que le van a hacer fraude. Aún sabiendo que hay ciudadanos ahí que insaculados y que fueron disque sorteados por el IFE, porque el nivel de desconfianza que todavía existe en nuestros procesos electorales es infinito. O sea, no hemos logrado generar una base de confianza. Ni con todos esos millones, miles de millones de pesos, ni con todas las reformas en un momento dado se ha logrado que la gente, la población tenga confianza en los órganos electorales, en los políticos en sí mismos. Porque la gente ha visto las resoluciones de los órganos electorales. Porque la ciudadanía vio cómo resolvió el IFE, el pedacito que quedó de IFE en el último tramo, vio cómo resolvió el caso Monex, vio cómo resolvió el caso
del rebase de topes de campaña de Peña Nieto. Ahora resulta que el que rebasó los topes de campaña fue López Obrador. Así fue, la decisión del IFE. Entonces la gente dice, bueno, Pues no, pues ¿quién cree eso? A ver, ¿quién cree eso? Y todavía vienen, Javier, los premios al Tribunal Federal Electoral con esas cantidades que les van a dar como pensión vitalicia. Bueno, yo quiero decir que primero yo me deslindo totalmente de ese hecho porque, pues ahora sí que, debo decirlo con toda claridad, pues fue un gol que yo no me percaté, ni se percataron otros muchos senadores. ¿Ese gol jurídicamente qué consiste? Se introdujo en el decreto de reforma electoral que solo estaba contemplado para 3 leyes, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Se incorporaron modificaciones a otras 2 leyes y se metió en el decreto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incorporar 2 reformas a 2 artículos de esa ley. Uno de ellos para asegurar en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la fracción 31ª, para asegurarles un haber de retiro a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue una medida colocada de manera subrepticia. Pero ¿cómo es posible que se pueda decir que ni los senadores ni los diputados sabían? No, a ver, los diputados sí sabían, no. Este es un asunto que, a ver, yo ahora sé que incluso, por declaración del coordinador de los senadores del PRD, ahora sé que algunos senadores del PRD sí sabían. Lo ha dicho Barbosa, con todas sus letras, una declaración delicadísima, muy delicada, sobre todo para quienes estuvieron en esa mesa de negociación, porque uno de los que estuvo en esa mesa de negociación es uno de los personajes que para mí tiene un gran prestigio, más allá de su partido, que es Alejandro Encinas, ¿no? Yo tengo un gran respeto por Encinas. Yo no creo, sinceramente, lo digo, que Encinas haya estado, como se ha dicho ahora, en esa jugada. Es decir, materialmente quiere decir esto. Señores diputados, señores senadores, aquí está la ley, aquí están las reformas, tal y como lo platicamos, apruébenla, se aprueba, pero no se dieron cuenta que eso incluía el haber que tú mencionas. Así es. A ver, yo te quiero... O sea, es algo que cumplió con el procedimiento, excepto que no hubo un había... abuso de confianza. Ajá, hubo un exacto. abuso de confianza de algunos de los actores de esa mesa de negociación. Pero que cumple con la formalidad No, legislativa. claro que cumple. Pues venía en el dictamen. Y se aprobó por los... Sí. Ahora, estamos Ajá. hablando de un dictamen que incorpora 3 leyes y que pues hay que decirlo con toda claridad. Estamos hablando de más de 700 artículos. Complejísimo A ver, ver el detalle. Pero es muy complejo, pero además esta dinámica de apresuramiento en el Congreso. Yo soy un enemigo de este tipo de dinámicas y de procesos en donde empiezan a apurar las negociaciones y hay que sacar ya el dictamen así y te mandan versiones a las 4 de la mañana y luego te la cambian a las 6. Y entonces yo incluso en Comisiones Unidas, no sé si lo tienes registrado, yo me abstuve de votar en lo general porque les dije, oigan señores, perdónenme, pero en el dictamen de las 6 de la mañana que yo acabo de revisar porque varias noches no dormimos, digo al menos de los que estuvimos en la mesa de negociación, ¿a qué hora puedes revisar todo eso? ¿A qué horas puedes revisar tantas cosas? Yo le entré a muchos temas en el detalle, ¿no? Y detecté antinomias, inexactitudes, imprecisiones, y dije, yo no voto esto hasta que no se corrijan. Y bueno, también debo decir que muchas de las cosas que yo propuse se corrigieron. Pero a ver, más allá de las prisas, más allá de que apareciera metido por ahí en el dictamen, más allá de todo eso, por supuesto que constituye un abuso de confianza, constituye un atropello al proceso legislativo, porque ese hecho legislativo ya había sido claramente rechazado en las discusiones de la reforma constitucional en materia electoral. Yo fui quien colocó ese tema en Comisiones Unidas y quien le echó la luz, porque entonces venía también en un transitorio 2 pretensiones. Querían alargarles el periodo a 5 años más a los actuales magistrados del TRIFE
y también venía ahí el haber de retiro consistente en una pensión vitalicia tras el ejercicio del cargo. Y entonces yo llamé la atención, incluso dije, a ver señores, lo que voy a plantear es de escándalo, como lo ha sido ahora. Entonces se hizo una discusión muy fuerte en las comisiones, incluso yo empaté varias votaciones en esas comisiones unidas y se hizo un receso y nos fuimos a negociar. Una vez que volvimos, ya eso ya no apareció. Entonces, nada de que venía en el pacto y que lo propuso el pacto, no. Aunque hubiera venido del pacto, el Congreso ya lo había rechazado en la reforma constitucional. Y los senadores del PAN lo habíamos rechazado con toda claridad. Por eso yo digo que fue subrepticio. Y yo sí creo que Peña Nieto debe ser amonestado o por lo menos debe ser extrañado por el Congreso. Lo digo con esa claridad. ¿Por qué? Porque sus representantes fueron los que alteraron el dictamen. Pero ustedes lo aprobaron. No, Independientemente, pero, independientemente del conocimiento. Pero no es un acto consentido porque haya sido aprobado, porque no es un acto que tú hayas estado plenamente de su conocimiento. No, pues imagínate si una secretaria de la mesa directiva nos mete un gol allí en un artículo, ya porque lo aprobamos, no, es un acto, es una intervención indebida, ilegal e inmoral de los representantes de Peña en esa mesa de negociación. ¿Por qué puedo afirmarlo? Porque de manera indigna se permitió que el consejero jurídico de la Presidencia de la República tuviera de principio a fin el control de la redacción del dictamen. Yo también digo que es hora de que este Senado ponga un hasta aquí a ese tipo de prácticas. Ahora resulta que porque el PRI es el partido mayoritario en las cámaras o que gobierna en la Cámara de Diputados o es el partido gobernante, puede un partido darle al gobierno el control de un dictamen. Eso es absolutamente un atropello a la división de poderes. Peña debe ser extrañado por el Congreso y deben ser realmente reconvenidos en ese actuar, tanto el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, que es el autor intelectual de esa modificación, y el responsable material, que es el consejero jurídico que lo metió a su computadora. ¿Y por qué digo que son los responsables materiales e intelectuales? Y Peña el responsable directo. Pues porque el PRI se hizo cargo de la pensión vitalicia en la votación de la Cámara de Diputados. Una vez que se dio a conocer esto en el programa de Carmen Aristegui, porque ahí fue donde este tema salió, lo dieron a conocer Alfredo Figueroa y Jorge Alcocer en una mesa de discusión al día siguiente de que nosotros aprobamos. Bueno, eso se convirtió en un escándalo ese día. Yo mismo fui a revisar el dictamen y dijimos, ¿y a qué horas entró esto, no? ¿A qué horas entró esto? Bueno, si ya lo habíamos rechazado. Y entonces los diputados tuvieron ya conocimiento del hecho y votaron en contra los diputados del PRD y los diputados del PAN en la Cámara de Diputados en contra de la pensión vitalicia. Pero el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados y sacaron con mayoría del Verde, del PANAL y del PRI la pensión vitalicia. Está clarísima, está ampliamente delimitado la responsabilidad intelectual, material y política de este asunto. Entonces, en estos momentos, la única forma de corregir esta situación sería derogando ese artículo, una nueva reforma. A ver. ¿O hay otra alternativa? Hay que entrarle también al fondo de la cuestión. Ajá. Primero fue indebido como se procesó, así no se hacen las cosas. Y yo creo, sinceramente, que queda muy mal parado el Trife cuando termina reconociendo y aceptando la pensión vitalicia. O sea, esto es un golpe brutal al propio tribunal. Sobre todo, teniendo este Trife pendientes dos asuntos fundamentales. El rebase de topes de campaña de Peña Nieto y ni más ni menos que el caso Monex. Tienen más de un año con los asuntos ahí. Una pensión de esta naturaleza, procesada bajo esta forma, claro. Pues no se ¿Cuál entiende, credibilidad? No se entiende más que un pago de facturas pasadas o futuras, o un pago de facturas pasadas y futuras, las dos cosas.
Y es un golpe brutal a la credibilidad del tribunal. Es un golpe brutal. No le va a servir ya el trife a nadie en estas condiciones, ni siquiera a Peña. Pero aquí es donde yo quiero advertir algo. Hablábamos de la regresión autoritaria. Durante la campaña, la acechanza de que volviera un PRI tramposo, un PRI autoritario, un PRI marrullero, está con todas sus características y letras en este caso. Aquí están los signos de esa regresión autoritaria y qué pena que en menos de 2 años Peña traiga este nivel de desgaste, de operación. Peña acaba de echar a perder su relación con el Congreso, con el Senado. Con la oposición. O releva a Nuño y a Castillejos de sus responsabilidades, o los releva en este momento de lo que hicieron, o Peña tendrá una nueva relación con el Congreso en condiciones muy complicadas. ¿Le vamos a perder la confianza a Peña? Digo, tampoco le tenemos mucha. Pero bueno, oye, en una mesa de negociación en donde tuvimos por lo menos, ¿qué serían? Unas, ponle 20 y tantas reuniones de trabajo. Algunas de 10, 12, 14 horas, ¿eh? A ver, que nunca se hayan atrevido a colocar el tema, porque nunca se trató, ¿eh? En ninguna sesión, yo estuve en todas. Y aparece en el dictamen. A ver, yo no falté a ninguna de las reuniones de negociación, a ninguna. Yo esas cosas, yo mis deberes de legislador, soy muy riguroso, ¿no? Y tengo mis apuntes, pues yo tengo muchos apuntes, yo siempre tengo una libreta conmigo. Yo siempre estoy haciendo apuntes y apuntes y apuntes. Primero porque tengo una deformación periodística en la que digo que un día voy a escribir un diario o mi biografía o alguna cosa así, no sé. Pero también para decirles, oigan, pues si quedamos en esto, ¿no? Bueno, nunca se trató el tema. Entonces, ¿cómo debió haber sido tratado esto? A ver, ¿tienen derecho o no los magistrados del tribunal a una pensión vitalicia? Yo creo que no. ¿Tienen derecho a un bono de retiro magistrados que estarán impedidos por los siguientes 2 años a ejercer ciertas actividades por la naturaleza de su función? Vamos discutiéndolo de qué tamaño, por cuánto tiempo, si realmente lo necesitan o no. Yo puedo decirte que por dignidad yo no lo aceptaría. Ganamos muy bien. Los magistrados electorales de este país ganan muy bien. Es como si todavía a los sueldos del senador, porque estuvo 6 años en el ejercicio público, nos van a dar un bono de retiro, ¿no? Vitalicio. Y luego, o vitalicio. Bueno, sería una cosa buena. Entonces, primero, muy mal ubicado el tema. Nos vino a echar a perder la valoración de toda la reforma electoral. Lo digo sinceramente, nos echó a perder que se hiciera una evaluación objetiva del conjunto de la reforma, porque además, ¿sabes a quién le dan la facultad para determinarse esa pensión vitalicia? ¿A la Secretaría de Hacienda o a quién? No a sé. los propios magistrados, a los propios del magistrados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque dice en la fracción 31ª del 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que será el Comité de Administración, y luego ahí vienen las facultades, que determine en su caso el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior. ¿Quién encabeza el Comité de Administración de la Sala Superior? Pues el presidente de la Sala Superior. Entonces ellos mismos se van a determinar la pensión vitalicia. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿y qué tenía que ver este tema con la reforma electoral? Y otra, en la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones, nunca se enunció que se iba a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y cuando tú convocas a un periodo extraordinario de sesiones, tienes que enlistar las leyes que vas a reformar. ¿Y por qué se evitó decirlo en la convocatoria del periodo extraordinario? ¿Por qué? Pues porque había una planeación de la maniobra subrepticia. Porque imagínate
que desde el convocatoria del periodo ordinario de sesiones se hubiera dicho, y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues todos nos hubiéramos preguntado, claro, ¿y qué vamos a reformar de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, no? ¿Lo chamaquearon? Hombre, es un atropello, es una burla, sí, es un chamaqueo, pero además, tremendo, lo digo sinceramente, no hay capacidad humana para que un legislador se imponga del conocimiento de tantas cosas, ¿no? Mira, es lo que va a pasar en las energéticas. Esta dinámica de mandarte una luz de iniciativas en temas incluso tan complicados técnicamente, ¿no? Yo tengo una responsabilidad enorme de entrada en esos asuntos porque pues tengo un año y algo estudiando el tema energético, ¿no? Y estoy leyendo muchas cosas, estoy leyendo muchos libros sobre el tema energético, pero pues no te alcanza a dar, por más que te pongas a estudiar, hay cosas muy sofisticadas que tienes que consultar y tienes que hacer muchas referencias. Yo creo que este es un asunto que debe ser corregido en el Congreso. Tenemos que iniciar una discusión transparente de este tema. Es ominoso que el TRIFE salga con esta respuesta. Claro. Cuando ellos debieran haber dicho, a ver, queremos transparentar el asunto. No estamos de acuerdo en la forma en que se procesó esta reforma. Porque, a ver, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién lo propuso? A ver, ¿quién propuso eso? Alguien tiene que decirnos, nosotros lo propusimos. Entonces todo el mundo dice, no, es que fue el pacto, es que fue... No, a ver, por eso. Pero ¿quién de los que estábamos en la mesa de negociación lo propuso? ¿Quién lo incorporó? Pues tiene que haber uno. Porque además en esa mesa la mayoría no cree en el Espíritu Santo. Yo creo que de los que creemos en el Espíritu Santo solamente somos los del PAN y ya muy pocos ahí. Bueno, ¿quién lo propuso? ¿En qué iniciativa estaba? ¿De qué documento surgió? ¿O cuál memorándum se estableció? Ya queremos saber que alguien diga, yo lo propuse, y lo propuse por esto. Javier, pues el tiempo se nos ha terminado, Pues sí. Pero muy interesante todo lo que nos estás informando. Pero yo no quisiera, y tenemos 2 minutos, dejar a un lado el tema de la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que tenemos el día de mañana. Tú como panista, ¿cómo visualizas la jornada? ¿Y cuál es el planteamiento que puedes hacer? Inclusive, ¿cuál es tu preferencia electoral? Yo estoy con Gustavo Madero, yo le otorgué mi firma para su registro y votaré por él este domingo 18 de mayo. Voy a estrenar mi voto directo para la elección de presidente nacional, una reforma estatutaria de la que yo me siento muy orgulloso por haberla impulsado en la Asamblea Nacional del Partido y que busca fundamentalmente fortalecer el poder del militante en la elección de los directivos del partido. Por primera vez en la historia de Acción Nacional, en 75 años, los militantes del PAN pueden elegir directamente a sus dirigentes municipales, estatales y al presidente nacional. ¿Estaba preparado el PAN, Javier, para este ejercicio interno de democracia? Desde hace mucho estaba preparado. ¿Y esos golpes internos, guerra sucia, etcétera, no llegan a debilitar al partido? La división interna en el PAN y la guerra sucia entre contendientes no se debe al voto directo. Se debe a la fractura política que hemos padecido en estos últimos 2 años, fruto de nuestra derrota en la presidencia de la República y de ese momento tan devastador que se dio para todos nosotros. Un momento en el que hubo ahora sí que una cacería de brujas, y en donde muchos pensaron que el PAN se iría a la irrelevancia política, que íbamos a terminar en la marginalidad y que un partido democrático como el PAN de una gran tradición pues sucumbiría. Y yo creo que ahí está precisamente el mayor mérito de Gustavo Madero. Haber sabido sacar a flote la nave, haber sobrevivido a esos tiempos difíciles, haber escuchado a todos, haber sido un concertador de esa diversidad metida en tal confrontación, y no solamente en haberla sacado a flote, haber sobrevivido y llevado al PAN en las elecciones del 2013 a un escenario de mayor competencia. ¿No hay un riesgo en la oposición, lo que han dicho, la cercanía de Gustavo Madero con Peña Nieto? Esa es la gran mentira que los adversarios de Madero han desarrollado en este proceso. Si algún grupo político ha estado cercano al gobierno y al PRI, es el grupo de Ernesto Cordero. Son los que le sacaron los mayores fast track
al gobierno de Peña Nieto en los primeros meses de la entrada de esta administración. Son los más cercanos a Videgaray, son los más cercanos a Osorio, son los más cercanos a Peña Nieto y son los que le trabajan incluso las regresiones. A ver, lo digo con un claro ejemplo. El personaje más cercano, el promotor más directo de Ernesto Cordero es hoy el operador más entusiasta de Peña Nieto en la regresión en materia de telecomunicaciones, que es el senador Javier Lozano Alarcón. Si alguien ha estado al servicio del gobierno, en la operación del gobierno en esta iniciativa y bajo instrucciones del gobierno, es el colaborador más cercano de Cordero, que se llama Javier Lozano. Entonces esa es la gran mentira, decir que ellos son la oposición al PRI. Nada más hay que documentar la actuación de varios de estos senadores para saber dónde están las verdaderas opositores al gobierno de Peña Nieto. En el Senado de la República, Peña Nieto tiene un opositor principal, un contrapeso principal, que es quien te habla. Fuera de ahí tienes que encontrar otros niveles de oposición y luego a partir de ahí ver quién vota cómo y cada cosa. Entonces, esta es la gran mentira. A Madero se le acusa de cercanía con el gobierno porque llevó a la Constitución varias de nuestras ideas. Porque supo ir en el principio del gobierno de Peña a comprometerlo mediante el Pacto por México a reformas estructurales muy importantes en la Constitución. El Pacto por México no es cierto que sea una idea de Peña Nieto, no es un proyecto creado por él o pensado por él. Es un proyecto pensado por el PRD, asumido por el PAN y luego se lo colocaron al gobierno con gran audacia y el gobierno también con gran audacia fue a la construcción del pacto. Y además en un momento en el que Peña tenía necesidad de hacerlo por el déficit de legitimidad y de credibilidad que Peña tenía. Si hoy Peña tuviera que firmar ese pacto, no lo firmaría. No, pues si están en el autoritarismo total, en la prepotencia absoluta, una soberbia infinita. Yo me asombro de que estos hombres conocedores, muchas décadas del poder, estén en un nivel de soberbia increíble. Por eso también me gusta que Madero continúe en el PAN, para darle seguimiento y vigilar la correcta aplicación de las reformas constitucionales en las leyes secundarias. Y me parece que un regreso de Calderón al PAN por la vía de Cordero sería desastroso para nosotros. No es ni oportuno ni conveniente. Y ahí sí estaríamos muy vulnerables ante el gobierno de Peña. Porque ¿cómo aprieta el gobierno de Peña al PAN? ¿Cómo? Pues con asuntos del gobierno de Calderón. Que dejaron muchos asuntos regados. ¿Cómo aprietan las reformas energéticas? Pues que con ozoneografía. ¿Y cómo aprietan? Entonces, hay muchos casos. No. Ahí sí creo que esa es la gran mentira de esta campaña interna, tratar de decir, Madero es el entreguista a Peña, ¿no? Cuando lo ha hecho de cara a la nación, la suscripción de acuerdos en el pacto. Lo que no se ha dicho es quiénes le han sacado a Peña los asuntos más importantes en el Congreso. Yo agradezco al senador de la República, Javier Correa, que nos haya acompañado el día de hoy aquí en los estudios del Canal 28 en esta entrevista especial en ABC Noticias. Gracias, senador. Gracias, Sergio. Yo soy el agradecido. Gracias por habernos sintonizado.